Bueno, ¿cómo están a todos? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy hacemos un ejercicio más de lo que es prueba hidrostática y con esto estaríamos concluyendo todo el temario de lo que respecta a auxiliatura de transporte y almacenaje de hidrocarburos 2, PET 214. Bueno, el día de hoy tenemos el siguiente ejercicio que dice: los resultados de la prueba hidrostática de resistencia de la tubería API5 LX52 se refieren al siguiente cuadro. Las especificaciones técnicas del ducto son diámetro externo de 10,750, diámetro interno de 9,750, clase de localización 4, tubería sin costura, rugosidad 0,007, máxima presión de operación 1440 P6 y la longitud del ducto es de 7 kilómetros, ¿vale? Acá tenemos reflejado en una tabla lo que ha registrado la prueba hidrostática, ¿no es cierto? El registrador, el manómetro y el balanza de peso muerto, tanto para la presión como para la temperatura. Entonces, tenemos el inicio y el final para ambos muestrajes. Entonces, nosotros trabajamos simplemente con el registrador y con el registrador, ¿no es cierto? No me interesa ni del manómetro, ni la balanza muerta, ni temperatura ambiente, ni del termómetro, para nada. Los únicos valores los que a mí me interesan para resolver pruebas estáticas son las del registrador. ¿Qué me está pidiendo determinar el ejercicio? La presión de operación máxima, la presión mínima para un gasoducto, la presión mínima para un oleoducto y producto, la compresibilidad del agua de manera detallada, indicar si los resultados de la prueba estática son satisfactorios o no, y explicar si los resultados garantizan una presión de operación de 1440, ¿no? En este caso no se está especificando si estamos diseñando un gasoducto u un oleoducto. Quizá por la clase de localización podemos inferir que es un gasoducto, pero no es 100% seguro, ¿no? Lo dejamos al debate, ¿ya? Pero de todas formas nos está pidiendo que para ambas condiciones, tanto para un gasoducto y como para un oleoducto, determinemos la presión mínima, ¿vale? Entonces, empezamos. Primeramente colocamos todos los valores, como siempre nos venía haciendo todo el semestre, todos los valores que me otorga el ejercicio. Si tenemos que hacer alguna conversión, lo hacemos. En este caso, la longitud se encontraba en kilómetros, lo hemos llevado a millas. Perfecto. Entonces, vamos por el primer paso. Tenemos que el diámetro externo y el diámetro interno. Ambos son valores reales. Y al ser valores reales, nosotros podemos determinar que el espesor real. ¿Nosotros qué es el espesor real? La diferencia entre el diámetro externo y el diámetro interno dividido entre 2. Entonces, tenemos como espesor real 0,5, ¿sí? 0,5 pulgadas es el espesor real del presente ejercicio. Ahora, vamos a seguir paso a paso y detalladamente el procedimiento que se propone. Comprobamos si se tienen los datos de diámetro externo y espesor real de la tubería. Lo acabamos de hacer. Ya tenemos el diámetro externo y acabamos de calcular el espesor real. Vamos a hacer la lectura de la presión y temperatura. Bueno, esto me lo da en la tabla y es un poco más sencillo. Vamos a calcular la presión y temperatura promedio con las distintas fórmulas. Calculamos el coeficiente de expansión del agua, que es simplemente poner a la fórmula, ¿no es cierto?, la temperatura promedio. Vamos a calcular el factor de compresibilidad del agua. Este ejercicio te está pidiendo que lo hagas detalladamente, que no te saltes y pongas la tabla directamente. Vamos a calcular la variación de la presión debido al cambio de temperatura. Esto es igualmente la fórmula. Vamos a calcular la variación de la presión, que es el valor que hemos calculado en este punto, menos, bueno, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y posteriormente vamos a seleccionar un caso, ¿no? El caso 1 me dice si la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, o en este caso, el caso 1 me dice que la temperatura inicial debe ser mayor a la temperatura final. El caso 2 me dice que la temperatura inicial debe ser menor a la temperatura final, ¿vale? Cualquiera de los dos casos te establece condiciones. Si es el caso 1, te está diciendo cómo calcular la presión admisible y qué relación debe cumplirse para qué. Para aprobar o rechazar la prueba hidrostática, que es lo que más nos interesa. Entonces vamos a seguir detalladamente el esquema. Vamos a tomar los valores inicio y final de la tabla registradas por el registrador, ¿no? Los valores que han sido registrados y están y los podemos apreciar en la tabla. Vamos a tomar las de registrador y vamos a realizar la conversión de valores. En este caso, si se encontraba en grados Fahrenheit, lo debemos llevar a grados centígrados. Ya tenemos acá el inicio y el final de la prueba. Entonces, vamos a proceder a calcular la temperatura y presión promedio respectivamente. Simplemente es la suma del inicial más el final dividido entre 2 en ambos casos.
Y tenemos como temperatura promedio 23,333 y presión promedio 2255. Ya tenemos tanto la temperatura promedio como la presión promedio. Podemos seguir al siguiente paso del esquema, que es calcular el coeficiente de expansión del agua, que es nada más que reemplazar en la fórmula, simplemente que por la T reemplazamos el valor de la temperatura promedio, ¿vale? Y lo dividimos entre 1 por 10 a la 6. Tenemos como valor 2,422 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades tenemos acá? Tenemos las unidades de 1 sobre grado centígrado. Vamos al procedimiento que es un poco largo, que es el factor de compresibilidad del agua. Tenemos la tabla en la presente diapositiva y debemos definir ¿qué? Dos parámetros, en este caso dos intervalos. Primero para la presión promedio y también para la temperatura promedio. Para la presión promedio definimos el primer intervalo que debe ser menor y el otro intervalo debe ser mayor. En este caso, tanto el intervalo mayor y menor deben encesar al valor de la presión promedio y de la temperatura promedio respectivamente. Primero, para la presión promedio, que es 2255, buscamos un intervalo menor, que en este caso llegaría a ser 2200. Listo, ya tenemos el intervalo menor. Vamos a buscar el intervalo mayor. El intervalo mayor de 2255 es 2400. Me hago la pregunta, ¿entre 2400 y 2200 se encuentra el valor de 2255? Precisamente, entonces estamos bien. Hacemos lo propio para la temperatura. Buscamos un rango menor, 20, buscamos un rango mayor, 40. Me hago la pregunta, ¿entre 20 y 40 se encuentra el valor de 23,333 grados centígrados? Sí. Bueno, hemos cumplido los dos requisitos. Ya podemos proceder a calcular ¿qué? El factor de compresibilidad del agua. Entonces, para 2255 a 23,333 grados centígrados. Copiamos los valores, tanto de la columna de 20 grados centígrados como de 40. De 20 voy a buscar el valor a 2200, que es 2,98. Lo tengo acá reflejado. A 40 voy a buscar el valor a la presión de 2200, que es 2,98. Lo tengo acá. Lo mismo hago para 2400. Tengo para la columna de 40, 2,97. Y a 40 tengo para 2400, me disculpas, 2,97. Entonces, pasa algo casual acá. Ambos valores se repiten. ¿Qué podemos hacer? Simplemente copiar el valor intermedio para 23,333. Si ustedes tienen el tiempo, pueden hacer el cálculo de a 23,33 a una presión de 2200 y una presión de 2400 a estas temperaturas, que obviamente les va a salir este valor, pero para efectos de comprobar que estamos haciendo un buen trabajo, ¿vale? Ahora ya estamos en la parte final. ¿Qué nos falta hacer? Tenemos que determinar el valor del factor de compresibilidad del agua a una presión de 2255 y a una temperatura de 23,333. Entonces ya tengo los valores intervalos, voy a proceder a hacer la interpolación, ¿no es cierto? Como hacíamos en prefas con las temperaturas. Simplemente es el valor superior, el valor inferior, el valor superior, el valor inferior y los extremos. Entonces, ¿qué digo? El extremo superior menos el extremo inferior dividido entre el extremo medio, bueno, me divido entre el medio en menos el extremo inferior. ¿Listo? 2400 menos 2200, 2225, o bueno, 2255, acá hay menos 2, menos 2200. Lo propio hago para los valores del factor de compresibilidad del agua, ¿no? 297 menos 298 y x menos 298. Haciendo los cálculos respectivos, tengo como mi valor del factor de compresibilidad de 2,97, 99, 74, 77, 1. Ojo, una vez que nosotros hayamos hallado este valor, debemos colocarle por 10 a la menos 6. Ese es un requisito indispensable y no se deben olvidar. Perfecto. Entonces, ya he hecho el cálculo de mi factor de compresibilidad y me voy ahora al siguiente paso de mi esquema. ¿Cuál es el siguiente paso de mi esquema? Determinar la variación de la presión debido al cambio de temperatura, que simplemente está reflejado con esta ecuación. ¿Qué hacemos en esta ecuación? Simplemente reemplazar los valores que ya conozco. He calculado B, he calculado C, o D lo tengo y T lo tengo, como lo tenemos en este apartado. Ya hemos reemplazado los valores respectivos y tenemos como el valor de la variación de la presión debido al cambio de la temperatura de 60,537 psi por grados centígrados. Perfecto, ya hemos cumplido un paso más del esquema.
el siguiente paso. Vamos a determinar la variación de la presión, que es simplemente el valor que hemos calculado previamente en este apartado, multiplicado la temperatura final de la prueba hidrostática menos la temperatura inicial de la prueba hidrostática, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos respectivos, tengo como mi valor de la variación de la presión de 134,513 psi. Perfecto, ya voy acabando. En este apartado debemos elegir el criterio de evaluación. Mi temperatura inicial es 22,222 y mi temperatura final es 24,444. Entonces me hago la pregunta, ¿mi temperatura inicial es mayor o menor a mi temperatura final? Es menor, ¿no es cierto? 22 es menor a 24, correspondería al caso 2. Perfecto, selecciono el caso 2. Mi caso 2, ¿qué me dice? Mi presión admisible se calcula de la siguiente manera. La presión inicial de prueba hidrostática más la variación de la presión. Entonces, mi presión inicial era 2.250 y a eso le voy a sumar 134,513, que es el valor que he calculado previamente. Haciendo la suma respectiva, tengo como valor de la presión admisible 2.384,513 psi. Y ahora, hacemos la gran pregunta, y esto es lo más importante. La presión 1, que es 2.500, 2.250, es menor que la presión final 2.260, sí. Y 2.260 es menor que 2.384, sí. Perfecto. Entonces, ¿se cumple esta relación? Obviamente. ¿Se cumple esta relación? Obviamente. Entonces, al cumplir las tres relaciones que estamos presentando acá en el caso 2, podemos concluir algo. La prueba hidrostática se acepta. No hay más dudas, no hay más interrogantes, no hay mayor discusión. La prueba hidrostática se acepta, es decir, que hemos hecho un diseño óptimo, es decir, que ya podemos poner en marcha el ducto que estamos diseñando. Y eso está perfecto, ¿no? Vamos a las siguientes acápites que nos pedía. La presión de operación máxima se determina mediante la ecuación, que es la variación de la ecuación de Barlow, que simplemente es el 95% del SMICE multiplicado por 2 por el espesor dividido entre el diámetro externo. Haciendo reemplazo de los valores, tengo como mi presión máxima de 4.595 o 4.600 unidades absolutas. La presión mínima si es un oleoducto, entonces, bueno, si es un gasoducto, sabemos que es una clase 4, entonces utilizamos el valor de 1,5 por el MOP. Aquí hay un error, lo voy a corregir, no se preocupen, pero ¿qué debería ser? 1,5 multiplicado por 1440, ¿no es cierto? 1,5 multiplicado por 1440, que sería un valor de 2160, ¿vale? 2160 sería el valor de la presión mínima si fuese un gasoducto. ¿Qué pasa si fuese un oleoducto? Multiplicamos sencillamente 1,25 por 1440 y tenemos como nuestra presión mínima 1800, ¿vale? 1800. Entonces, en este apartado, por si quedan las dudas, acá es 2160. ¿Listo? 2160. Acá sería 1 y aquí sería 1. Perfecto. ¿Por qué estoy sacando 1? Debido a esto. ¿Por qué? La presión mínima estamos determinando para una clase 4. ¿Vale? Entonces, espero que no tenga mayor duda y espero que no tenga complicación, que simplemente es eso. No es 0,5, es 1,5, como lo está estableciendo acá en la tabla. Y el valor de la presión mínima sería 2160. Y bueno, habríamos concluido prácticamente la resolución del ejercicio. Por si se han podido dar cuenta, no es para nada complicado, simplemente seguir paso a paso el esquema. Yo les garantizo que no van a tener ninguna complicación y ninguna equivocación. El ejercicio no es complicado. No, lo más complicado en lo que es prueba hidrostática es básicamente la lectura de las cartas, como ya lo hemos visto en la clase 1 y en la clase 2. Entonces, teniendo una buena premisa y teniendo una buena lectura de la carta, o en este caso, bien particular que nos han dado directamente bueno, ya los valores de la carta en una tabla, entonces nosotros podemos directamente ya calcular, ¿no es cierto?, los valores que nos piden para determinar si se aprueba o se rechaza la prueba hidrostática. Bueno, simplemente eso sería todo conmigo. Nuevamente espero haber cumplido las expectativas de todos. Bueno, siento que es un poco temprano de que hemos acabado conmigo por la materia, pero por fuerza mayor ya esto se acaba acá, ¿no? Y bueno, nuevamente espero que
rindan un buen examen cuando lo den, tanto del segundo parcial como el examen final. Y nuevamente voy a estar prestos a sus dudas y consultas si tuviesen en el camino. Solamente eso y muchas gracias a todos. Espero que se encuentren muy bien.